Bienvenidas y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saff y el día de hoy te voy a hablar acerca del proceso de aprobación de Zoho Forms. El proceso de aprobación de Zoho Forms básicamente lo que nos sirve es o bien para aprobar o bien para denegar a personas que se hayan inscrito o hayan rellenado un formulario, ¿vale? Esto básicamente lo que hace es optimizarnos el trabajo muchas veces de tener que recibir mucha información sin previo reviso, ¿vale? Entonces, en este caso lo que nosotros hacemos es configurar en base a un formulario en específico cuál va a ser ese proceso de aprobación el cual tienen que pasar las personas para poder o bien entrar dentro de nuestro CRM o bien para ser parte de una comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, como siempre digo y en todos los vídeos lo repito, todo lo que nosotros mostramos dentro de los vídeos siempre va a ir basado primero en base a una consultoría. Es decir, tú primero tienes que saber qué es lo que quieres para luego saber en base a qué lo vamos a gestionar. Yo hoy simplemente te voy a mostrar cómo se gestiona el proceso de aprobación dentro de Zoho Forms. En este caso, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí el proceso de aprobación. Estos son los niveles, es decir, aquí son los niveles de aprobación como su nombre lo indica, pues esos niveles por los cuales tienes que pasar la persona. Yo voy a poner aquí proceso de aprobación 1, por ejemplo, que en la mayoría de las empresas con un solo proceso de aprobación basta y sobra. Entonces, aquí nosotros escogeríamos quién de los aprobadores o quién de las personas que tengamos dentro de nuestra empresa nos serviría para aprobar. Entonces aquí ya yo, por ejemplo, tengo a esta persona y, por supuesto, marque el nivel completado cuando sea aprobado por o bien o todos o cualquiera. Es decir, aquí podemos poner más de una persona a aprobar. Y si esta persona, por ejemplo, necesitamos la aprobación de dos, es decir, por ejemplo, un invento de los dos directivos esenciales, pues aquí tendríamos la de todos, ¿vale? O en caso de que no, la de cualquiera, cuando sea más de uno, ¿vale? Entonces le doy a siguiente y una vez que estemos aquí, pues básicamente los permisos de los campos. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que si nosotros mandamos, por ejemplo, algún formulario a alguien para que nos los rellene, ¿vale? Y esta persona ha escrito mal algún dato, por ejemplo, tu empresa, ¿vale? Y escribe, yo qué sé, me lo invento, Google con una O nada más, ¿vale? Y hay un pequeño error, pues que nosotros podamos hacer la modificación de eso. Entonces aquí, básicamente, lo que nosotros tenemos es la lectura o escritura. Habrán campos que nosotros permitamos que las personas editen, siendo las personas de la empresa, o simplemente que las personas lo vean, ¿vale? Por eso es que se dice el permiso o bien de lector, de escritura o de lectura o escritura, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos algunos de lectura, otros de escritura, o sea, esto ya dependerá un poco de lo que nosotros quisiéramos ejecutar, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, tengamos estos campos rellenos, evidentemente, en principio, todos los campos van a ser de forma predeterminada a cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, aquí el canal me lo voy a dejar solamente de lectura, ¿vale? Por decir algo. Entonces, una vez que tenemos esto, le damos a siguiente y aquí es donde viene la parte más interesante de todo esto. Ya hemos hablado de los niveles que van a tener, es decir, va a ser solamente un proceso de aprobación, ¿vale? Luego, hemos hablado de los permisos de los campos, es decir, los campos, tomar en cuenta que son los campos que hemos puesto dentro del formulario para que la gente lo rellene, ¿vale? Y esta parte es la notificación, es decir, hay que notificar a los usuarios cuando se les agregue como aprobadores, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a configurar que a esta persona, ¿vale? En mi empresa la hemos puesto como aprobador. Entonces, una vez que ya llega esto, a esta persona le va a llegar estos datos. Entonces, cuando esta persona, dentro de este proceso de aprobación, aquí, por un lado es, ok, ya tú eres aprobador. Luego, por otro lado, es la notificación del registro. Aquí es cuando nosotros le vamos a notificar a esta persona, uno, que eres aprobador y otro, que ha entrado un registro para que hagas el seguimiento. Dentro de este registro, aquí ya bien podemos personalizar los datos como nosotros queramos, ¿vale? Incluso con alguna etiqueta combinada. Y aquí, esto que vemos acá, esto sería el formulario, ¿ok? Entonces aquí yo lo voy a dejar tal cual como está. Aquí en la etiqueta combinada podríamos utilizar cualquier campo que nos venga dentro del formulario, ¿vale? Si, por ejemplo, para nosotros el canal es súper importante, pues utilizaríamos el canal, ¿vale? O el nombre, lo que sea. Entonces aquí, de quién lo vamos a mandar, o sea, es decir, quién lo manda, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, me lo invento Academy, para, por ejemplo, otro de las personas que va a hacer. Y luego, si ellos quieren alguna dirección de respuesta, o sea, responderle a alguno de nosotros, pues simplemente pondríamos o bien el correo electrónico de las personas que han venido y pues si no queremos agregar dirección de correo electrónico, no la agregaríamos, ¿vale? Y ya luego aquí
cuando se haya completado. Es decir, cuando este nivel se marque como completado, que ya yo he aprobado o denegado, pero yo ya mi proceso lo he hecho, ¿vale? Entonces, en este caso, esto lo envía esta persona, ¿vale? Y le dice, mira, esto ya yo lo he hecho, ¿vale? Se ha aprobado un registro y se ha reenviado al siguiente nivel. Esto en caso de que exista, ¿vale? Un siguiente nivel, que esto lo hemos hablado y es como, mira, van a haber 3 procesos de aprobación y después del tercer proceso, me lo invento, ya que es una persona 100% aprobada para entrar dentro de nuestro CRM, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos este proceso de aprobación de forma interna, nos vamos a lo que sería la configuración, ¿vale? Que esto de configuración básicamente lo que quiere decir es los botones de la etiqueta o aprobado o denegado, ¿vale? Y asimismo el flujo de trabajo, es decir, si yo voy a integrar a estas personas dentro de mi CRM, yo solamente quiero que, por ejemplo, se ejecute o se envíe o se haga algún flujo de trabajo cuando esta persona haya sido aprobada satisfactoriamente, pero en este caso yo no lo voy a clicar. Luego algún correo electrónico, aquí es donde configuramos los correos electrónicos, ¿vale? Que nosotros enviamos a la persona, en este caso, y le decimos, tu solicitud ha sido totalmente aprobada. Llama a nuestro número para que te podamos dar más detalles, me lo invento total, ¿vale? Y por supuesto, si ha sido negada, pues sería el mismo proceso. Cabe acotar que aquí, por ejemplo, podemos, hola, tu solicitud. Y si nosotros, por ejemplo, tendríamos en este caso el nombre de la persona, se lo diríamos, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos todos los detalles que nosotros quisiéramos poner dentro del mensaje, ¿vale? Y adjuntaríamos el archivo de PDF template, que al final es el del formulario, que es el que nos viene por defecto. Vale, una vez tenemos esto, nos vamos a la denegación final de aprobación, que sería el mismo proceso de aprobación. Y esto es cuando, por ejemplo, nosotros queremos reasignar un caso. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo o no tengo la capacidad de poder ver este caso en concreto. Yo digo, ok, ya esta persona que va a aprobar o a aprobar, vamos a pasar al siguiente nivel y ahora vamos a reasignar a otra persona de nuestro equipo, ¿vale? Estos son procesos de reasignación de un proceso de aprobación, ¿vale? Entonces, lo que hemos hablado hasta aquí ha sido, ok, hemos generado los niveles de aprobación, que en este caso es, tú entra al formulario, esta persona es la encargada de aprobar o no, puede ser una o varias personas, ¿vale? Podemos ver lo que sería dentro de los campos del formulario qué puede editar y qué no. Y por supuesto tiene que llegarle en principio para que sepa quiénes han entrado a este formulario, ¿vale? Y una vez que hayan entrado, pues ya es la configuración de decir, vale, directamente el correo electrónico que se le va a mandar a la persona, el final o la denegación. Y ya directamente, una vez que ya tengamos todo esto, la última configuración es la de la regla. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente es que nosotros aquí podemos poner criterios específicos para la asignación de tarea a, por ejemplo, todas las personas que rellenen dentro de nuestro formulario, que la línea, me lo invento, es un campo que tenemos dentro del formulario, que la línea de única es yo qué sé, web, ¿vale? Entonces aquí podríamos generar una tarea específica para esta persona. Es decir, mira, ha entrado una persona que la línea del canal es web, ¿vale? Llámale o escríbele, ¿vale? Y podemos, por supuesto, generar más de una tarea. O sea, más de un criterio, ¿vale? Entonces, esto es para el Final Approval, que es básicamente, mira, ya si tiene esto, pues mira, ya está. Y esto es para denegar, es decir, tenemos que tener reglas un poco más que todo consistentes, es decir, ok, ya si tiene esto, que no hay nada que hacer, denegado. Y ya, si tiene esto, es que nos interesa muchísimo y en principio el primer nivel lo pasa, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que ha sido este proceso de aprobación. Te lo he mostrado de forma muy rápida, intentando entender el por qué y un poco cómo configurarlo, pero si tienes más dudas recuerda escribirlo dentro de los comentarios. Y recuerda visitar nuestra página web www.millennialsconsulting.es y asimismo suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te esperamos.